Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. En sociología decimos que origen no es destino. Cuando hablamos de la identidad de las personas, pensamos en los distintos elementos estructurales, subjetivos y psíquicos que nos componen y descomponen día a día. Hoy estamos de manteles largos para celebrar la publicación del más reciente libro de Cristina Herrera, Mujer que sabe soldar. Si bien origen no es destino, no puedo evitar pensar en el apellido de nuestra autora, Herrera, la que forja, la que dobla los metales, los moldea, la que crea estructuras de sentido y conceptos, la heredera científica del dios Efeso en el arte de forjar, de explicar la realidad en clave no solo sociológica, sino también feminista. Además, Herrera está en femenino. Eso lo hace aún más adecuado. De esta manera les doy la bienvenida a esta fiesta bacanal y con mucho gusto presento a nuestras invitadas. En primer lugar está nuestra autora, Cristina Herrera, profesora investigadora aquí en el Colmex. También nos acompaña la doctora Ana María Tepichín, directora del CEG y profesora investigadora del Colmex. Y allá, en la distancia virtual, está nuestra querida Marta Lamas, investigadora y colega en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. ¿Nos escuchas, Marta? Sí, de repente se cortó un momentito, pero sí escuché. Bueno, vamos a comenzar entonces con algunas palabras de mis colegas sobre este trabajo de Cristina Herrera. En ese sentido, le cedo la palabra a Marta Lamas. Adelante, Marta. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No te voltees, Cristina, no es necesario con que me escuches, si no te va a dar tortícolis. Bueno, yo lo que quiero decir es que estoy realmente muy agradecida que me hayas pedido presentar tu libro, porque con el título, creo que lo único que no me gustó de tu libro es el título, ya después de leerlo pienso que se podría haber llamado de abnegadas a luchonas, ¿no? Después de haber leído porque como que es mucho más amplio lo que propones. Pero es un libro que aborda una de las preocupaciones políticas más importantes del feminismo, que es el tema de la agencia de las mujeres. Y el hilo conductor de tu trabajo es cómo la agencia se ve, ¿no? Cuando se comprenden los contextos, los mecanismos de opresión y estos destellos y palancas que hacen que las mujeres puedan moverse del lugar, verse a sí mismas y ver al mundo de otra forma, ¿no? Yo ya me imaginaba que tu libro iba a ser una investigación, reflexión muy relevante, una aportación tanto para la sociología como para el feminismo, y me ha dado muchísimo gusto, como muy rico y que realmente recomiendo por su importancia teórica y por su importancia política también, ¿no? Pero voy a decir así como en términos muy generales que realmente es un libro donde a partir de tres grandes temas que ella aborda en una investigación, ¿no? Que es trabajo y economía doméstica, reproducción, corresponsabilidad, cuidados, pareja y sexualidad, ¿no? Nos va a ofrecer un panorama muy rico en donde, por un lado, resaltan los cambios en las autopercepciones de muchas mujeres y al mismo tiempo, por el otro, se nota cómo persiste la fuerza de la doxa con sus sentidos comunes tradicionales, ¿no? Yo tomo digamos, tu interés por la subjetivación, o sea, por el proceso por el cual las personas nos convertimos en sujetos de nuestra sociedad, ¿no? Y tú además en cada capítulo vas a darnos un panorama del contexto, los datos sociodemográficos que van a ir delineando en toda la trama en donde se van a posicionar las mujeres trabajadoras
que estudiaste, ¿no? Y de ahí vas a explorar esta intersección entre subjetividad, ¿no? Con trabajo asalariado, pero además con amas de casa y con mujeres que trabajan en labores consideradas masculinas, lo que va a dar un nivel de riqueza, de complejidad al análisis, ¿no? Debo decir que yo disfruté muchísimo la carnita de la investigación, ¿no? Cuando se oyen las voces de las mujeres, hablan de sí mismas, de los varones que son unos conchudos, ¿verdad? De cómo se ríen de sí mismas cuando dicen, pues que son piratas en ciertos oficios, que se han metido a ellos de manera pirata, ¿no? Vi la cantidad de frases que repiten los esquemas del sentido común, pero empecé a ver los destellos de ese feminismo que tú vas a encontrar de manera espontánea en muchas, ¿no? Por un lado dicen que hay que reeducar a los hombres porque son como niños chiquitos, ¿no? Y van a mostrar, sobre todo las que están en este campo de las labores o los oficios llamados masculinos, ¿no? Pues los problemas que han enfrentado, la desconfianza, el que son trabajos muy rudos, el que la gente dice, ¿de veras lo vas a poder hacer? El que hay acoso en los trabajos, ¿no? Me acuerdo el comentario de ya llegó carne fresca que comenta una de ellas cuando entra ahí a trabajar. Yo quería ir como separando en estos tres campos que tú marcas algunos de mis comentarios porque como tengo una formación distinta a la tuya, hay cosas que yo las analizo, digamos, con otros conceptos y me gustaría ir como mostrando, ¿no? Si, creo que todas las mujeres de tu estudio expresan la diferencia de su situación con sus antecesoras, ¿no? Más hablan de en la época de mi abuelita, ¿no? Y sobre todo van a hablar de los dilemas actuales que enfrentan en esta búsqueda de, digamos, libertad personal, de independencia, ¿no? Hay una que dice, por ejemplo, que eso de... En el primer capítulo del tema, digamos, sobre reproducción, corresponsabilidad y cuidados, yo creo que aquí es donde aparecen con mucha fuerza las nociones de sentido común sobre la maternidad y el servicio a la pareja y a los hijos que tradicionalmente dan sentido a las identidades de género en México, ¿no? Cristina va a constatar los cambios que se notan en algunas de las relaciones según el mayor o menor apego a este mandato de la feminidad. Y ella va a hablar de cuatro equilibrios, ¿no? El balance de poder, el balance yo-nosotros, el balance de los controles internos y externos del comportamiento y el balance de los deseos, ¿no? Hablando del sexo y del amor. Y estos van a ser, digamos, las grillas con las que ella va a analizar digamos, los dichos de las mujeres, ¿no? Y yo creo que en ese sentido me gustó cuando vi que habías puesto el título de mujer que sabe soldar, recordando a nuestra querida Rosario Castellanos con mujer que sabe latín, y sí me sorprendió que no estuviera la conferencia que da Rosario Castellanos sobre la abnegación, que creo que ilustra muchísimo lo que tú trabajas, ¿no? Y también vi, digamos, cómo fuiste marcando lo que llamas el relajamiento de la autoexigencia que tienen las mujeres con respecto al cuidado, al cambio, digamos, de cómo se está asumiendo este mandato de la feminidad. La tensión entre maternidad y trabajo es un problema viejo. Ya Mary Langer en 1959 publicó un libro donde hablaba de esta tensión, ¿no? Y asociación profesional, ¿no? Y aunque las mujeres que tú estudiaste no tienen tanto un desarrollo profesional, ¿no? Sino más bien laboral, de todas maneras está muy clara la forma en que la maternidad ocupa emocional y físicamente sus energías, ¿no?
la imbricación entre el mandato de la feminidad y la lógica del espacio doméstico, junto con la explotación en el trabajo de las madres, todo eso va a configurar esta subjetividad femenina, ¿no? Es decir, hay que ver, ¿no? El costo, tú citas al leñero, ¿no? De cómo la madre ha triunfado, pero ¿a qué costo, ¿no? Al costo de esta abnegación que es negarse a sí misma, ¿no? En esta parte, fíjate que me sorprendió que retomes la crítica de MacNeil que le hace a Bourdieu, que yo la considero equivocada con todo lo que me gusta MacNeil, ¿no? Cuando habla de la naturaleza inherentemente inestable del hábitus y de las disposiciones prereflexivas. Mi comprensión del hábitus es absolutamente distinta a la de MacNeil. Yo sí creo que no es inestable, al contrario, que es muy persistente, aunque haya la posibilidad de cambiar. Y creo que en los dichos de las mujeres entrevistadas, yo sí detecto una fuerte persistencia del mandato de la feminidad en relación a esta abnegación materna. Tú vas a decir, cito textual, paradójicamente estos discursos cuestionan la abnegación materna y al mismo tiempo la refuerzan. Sí, porque son ambivalentes y tú lo vas a subrayar muy bien, o sea, a la disyuntiva que enfrentan las mujeres entre la vida laboral y la maternidad, pues hay el goce que da, si no, no podríamos entender por qué aguantan tanto, ¿no? Me dio la impresión que muy pocas de las mujeres hacen un cuestionamiento profundo a los ideales de la cultura, ¿no? Es decir, sigue siendo la maternidad su principal fuente de identidad, como tú señalas, ¿no? Y esto, bueno, tiene el complemento de una escasa asunción de una sexualidad deseante. En la página 299 vas a decir, cito textual, la inclinación aparentemente persistente de las mujeres hacia la maternidad intensiva, abnegada, lo pones entre paréntesis, y del amor romántico, aun cuando se burlen de ellos, preguntas, ¿es producto de un hábitus, disposición o posición femenina inalterable o forma parte de un nuevo tipo de lazo social basado en elecciones más reflexivas, estratégicas y contingentes que incluyen el mundo de las identificaciones emocionales? Creo que aquí hay un hallazgo importante que me hubiera gustado que lo ampliaras, es decir, un nuevo tipo de lazo social, porque también dices en otra parte del libro cómo las mujeres le enseñan a sus hijas, ¿no? A aguantar, ¿no? A seguir con este tema de la abnegación, ¿no? Y cómo, digamos, predomina esta madre dedicada a los hijos. Y me hubiera gustado que hablaras un poco más de lo del lazo social. Me sorprendió la expresión de Marta, una de ellas. Marta, danos un segundo porque se fue el audio. Ok, A ver, creo que ya volvió. ¿Y si puedes decir lo sí, último de nuevo? yo no escucho. ¿En dónde nos quedamos? Estaba yo haciendo una cita de lo de Cristina, Ahí. que dice aquí. Bueno, ella en esta cita se pregunta si esta inclinación hacia la maternidad de las mujeres es producto del hábitus, de la disposición, de la posición femenina, o si forma parte de un nuevo tipo de lazo social, ¿no? Basado en elecciones más reflexivas, estratégicas y contingentes que incluyen el mundo de las identificaciones emocionales. Me parece un hallazgo importantísimo que yo traté de ver si lo retomabas después, lo del lazo social. Dices, son las formas predominantes maternales de reivindicar lo femenino, una defensa contra lo que se percibe como fuerzas disgregadoras provenientes de las exigencias del mercado y del estallamiento de las instituciones. Me pareció una reflexión espectacular, es decir, la pones como pregunta, pero estás muy claramente ubicando que este aferramiento también al papel de la maternidad
es una defensa, ¿no? Una defensa en este momento en que estamos con un desgarramiento del lazo social y que justamente lo único que podemos preservar a lo mejor es ese vínculo tan intenso. Vas a decir más adelante que muchas de las fuentes de estos discursos sobre la maternidad provienen de Internet y de los grupos de superación. Sí, pero yo creo que allí siento que no subrayaste suficiente que la narrativa cultural hegemónica que mistifica la maternidad en México y desde hace mucho tiempo, desde hecho, desde antes que se celebró el Día de la Madre, ¿no? Y yo creo que el impacto de esta narrativa cultural en la interacción social cotidiana atraviesa estas subjetividades. Pero bueno, me encantó ese capítulo, ¿no? Creo que la parte más interesante, porque digamos, no hay mucho trabajo que analice la economía íntima entre hombres y mujeres, casi todas son parejas heterosexuales, aunque alguna habla de una relación lésbica, ¿no? Y creo que una aportación muy importante de tu libro es justamente mostrar esta economía íntima, ¿no? Donde ahí yo sí creo que hay este incierto cambio del que hablabas antes, ¿no? Pienso que lo que te voy a decir no discrepo de la ruta explicativa que tú has hecho de la subjetivación, que es la ruta de las relaciones sociales de dominación, sino, digamos, esa ruta, cada mujer lleva a cabo un proceso de elaboración psíquica que internaliza los valores, los sentidos comunes, la cultura, ¿no? Creo que mi pequeña diferencia contigo aquí sería que tú le das menos peso que el que yo le doy a la doble moral, ¿no? A la represión, ¿no? A la represión sexual. Y aunque tú vas a tomar el señalamiento de Waters sobre que el sexo se ha vuelto menos difícil que el amor, creo que allí ese es un señalamiento que se aplica mucho más a la diferencia entre primer mundo y tercer mundo, que no se aplique tanto entre nuestras mujeres. Creo que lo que a mí me sorprendió, sobre todo porque tú mejor que nadie sabes que en los grupos de discusión, pues las mujeres no van a hablar realmente de discusiones en los grupos de estudio, hay alguien que lleva más la voz cantante y las demás se suman, y que es difícil que hablen de cosas tan personales como la sexualidad, ¿no? Yo creo que tú dices bien que la revolución sexual en México está lejos de completarse, ninguna de los comentarios sobre su sexualidad, al contrario, hubo como una cosa a veces medio fanfarrona de sí, yo me voy a conseguir unos chavos, etcétera, pero a mí me sorprendió muchísimo que, digamos, tú vas a desplegar, y esto pensando en quienes no han leído el libro, es importante saberlo, pues son 110 mujeres los grupos de discusión que van a estar divididos en 10 grupos, ¿no? Y escuchar las expresiones de estas mujeres, ¿no? Cristina cuenta muy bien metodológicamente cómo se hizo el proceso de selección, yo no voy a hablar de eso, pero sí me parece que es importante tomar en consideración, digamos, las limitaciones también psíquicas de las mujeres para poder hablar abiertamente de muchas cosas. Me hubiera encantado conocer la lista de preguntas, las preguntas estímulo o motivadoras que les pusiste, ¿no? Tú pusiste una muy interesante, ¿no? De qué es lo que desearían para sus hijas y eso dio mucho pie para que hablaran de muchas cosas, ¿no? Pero mi experiencia, y a lo mejor ahí estoy sesgada por haber participado en ejercicios de grupos de discusión, es que las mujeres adhieren verbalmente a la postura más aceptable, ¿no? La que les parece mejor o la que expresa la figura, digamos, líder. Y dudé, digamos, de que en un grupo con mujeres que no se conocían, pues hablaran de las dificultades, porque pues el peso de la reputación, ¿no? Y de cómo son consideradas, digamos, de una manera o de otra, ¿no? Tú vas a decir que, y textual, la mayoría de estas mujeres, lejos de verse como víctimas,
se asumen como conquistadoras, luchadoras, disidentes y arriesgadas, especialmente las que tienen trabajos masculinos. Y no dudo que lo hayan transmitido así, pero creo que también eso tiene que ver con el dispositivo artificial, en donde no van a mostrar sus heridas ni sus dolores, ¿no? Difícilmente una mujer va a reconocer frente a las demás su frustración sexual, al contrario, a presumir sus destrezas, ¿no? Acordémonos de Goffman, que hablaba de que en la presentación que hacemos de nuestro yo hay mucho de idealización, ¿no? A mí la parte que evidentemente me encantó porque me dio luces, ¿no? Es ya la parte final de tus conclusiones, en donde hablas del feminismo y la manera en que ellas no se asumen feministas, pero llegan a decir, digamos, que se sienten un poco héroes, ¿no? Hay una que dice, en mi casa me siento héroe yo sola, y me encantó esa frase. Creo que tú logras captar muy bien este feminismo espontáneo, aunque ellas no se pongan la etiqueta de feministas. Y aunque muchas sí dicen, ¿no? Que las mujeres salimos perdiendo, dicen unas, ¿no? Creo que es una cosa que me impactó de la lectura de todo tu libro, es cómo se ha ido filtrando en estos dichos de estas mujeres, este discurso del empoderamiento mujerista. Incluso hay alguna que habla del tema de género, ¿no? De yo soy del género. Y yo creo que aquí, en señalar la cuestión de clase social, tú concluyes apuntando la tesis según la cual las mujeres que carecen de los capitales de la clase media, ¿no? Requeridos por el nuevo mercado de los servicios y de la imagen, tienen mayores dificultades para adherir al feminismo como un discurso de la igualdad, ¿no? Tú señalas que estas mujeres, por sus propias circunstancias materiales, entienden el feminismo como un éxito femenino en detrimento del varón, ¿no? Es decir, y tú vas a decir que en estas circunstancias materiales, pues que tienen consecuencias para el debate feminista contemporáneo, ¿no? Sí creo que el tema clase social es un tema que cada vez hay que poner y poner encima de la discusión. Siempre las han tenido, digamos, las consecuencias sobre clase social, y fueron algunas de las dificultades que enfrentamos las feministas de la segunda ola cuando quisimos sumar a obreras o a mujeres de sectores populares, ¿no? Vas a decir adelante y comparto que no es tan predecible que esas transformaciones, o sea, en la ampliación de su agencia, ¿no? Logren convertirse en reclamos de derechos, sino más bien en búsqueda de soluciones individuales, ¿no? Creo que y esto es otra cosa que cuando iba yo leyendo tu libro, me sorprendió que no usaras el concepto de violencia simbólica que para mí ha sido tan importante para aplicarlo a las cosas que yo hago, ¿no? Es decir, esta cosa muy como lo usa Bourdieu, ¿no? De cómo las personas dominadas incorporan los esquemas de la dominación. Y yo creo, miento, cuando dices que se requiere de discursos feministas progresistas capaces de sintonizar con las necesidades de estas mujeres y de evitar tanto las trampas de un posfeminismo individualista como las de un separatismo esencializante. Absolutamente, ¿no? Donde a lo mejor yo le vería un giro a tu conclusión es que tú crees que el que estas mujeres deseen mejores condiciones de vida que involucran a sus parejas, ¿tú crees que esto podría facilitar con las debidas mediaciones políticas su aceptación de ceder el poder materno para reclamar mejores arreglos de cuidado, no solo en lo doméstico, sino en lo público? Y yo ahí, digamos que discrepo en el sentido que esta gratificación psíquica de las mujeres con la maternidad y con el poder materno, que está tan vinculado a este modelo de la abnegación materna, le da tal cantidad de gratificación y goce psíquico a las mujeres que va a ser muy difícil que lo
que realmente renuncien a él, ¿no? Por eso creo que aquí también el pensar en la violencia simbólica, ¿no? Vinculada al tema del ¿cómo se llama? De ceder el poder materno, me parecería, no sé, una cosa importante para darle la vuelta, ¿no? Tú todo el tiempo vas a estar haciendo referencia al contexto de las complejas relaciones patriarcal-capitalista, ¿no? Y creo que el hecho de que en esta investigación tuya viste que eran muy pocas las mujeres que adhieren a la propuesta feminista de exigir un sistema, también eso es uno de los grandes obstáculos políticos que tenemos ahora. Yo no lo había visto de esta manera y realmente agradezco muchísimo tu trabajo que pone la luz sobre esto, ¿no? Yo esperaría, no sé cuánto tiempo llevo, creo que ya tengo que cerrar, es la última hojita que tenía, ¿no? Sería padrísimo que a lo mejor en un artículo académico nos compartieras parte de la cocina de tu investigación, es decir, ¿cómo la hiciste? ¿Qué te pasó a ti? Las preguntas estas motivadoras, ¿no? Que usaste. Yo creo que lo más impactante de tu libro es esta información de primera mano que has tenido, digamos, que ir introduciendo en tu reflexión teórica y en tu análisis, ¿no? Pero que sería como muy padre que también pudieras hablar de, pues, de tu proceso personal, ¿no? Esto que Bourdieu llama la objetivación de ti misma, ¿no? Finalmente, yo valoro muchísimo tu trabajo, Cristina. A mí realmente me entusiasmó leerlo. Luego te voy a enseñar cómo tengo tu libro totalmente subrayado, ¿no? Con miles de cositas. Y creo que explorar los indicios de reflexividad y de agencia femenina, pues es una tarea indispensable, ¿no? Que va de la mano también de combatir la mistificación, ¿no? Porque aparece todo el tiempo ahí la mistificación, cuando una de las entrevistadas dice que los espacios de mujeres son más horizontales porque somos puras viejas, ¿no? Esta lógica de las iguales de la que hablaba Celia Amorós, ¿no? Yo sobre todo quisiera cerrar subrayando mi admiración por tu trabajo y una felicitación porque logras un estudio único y muy valioso, académica rigurosa y al mismo tiempo mantener un compromiso con los anhelos y los principios feministas. Pues eso sería mi comentario. Y me gustaría escucharlos de ustedes. Muchísimas gracias, Marta, que estás en Los Bravos y por esta lectura tan rica, tan intelectual, tan estimulante. Ahora cedo la palabra a Ana María Tepichín. Muchas gracias, Amneris. Pues muchas gracias, Cris, por invitarme a presentar y a comentar tu libro, cuya lectura he disfrutado mucho. Quiero iniciar enlazando el último comentario que hacía Marta Lamas, para hacerte una invitación a hacer una nota metodológica para nuestra revista interdisciplinaria de estudios de género. No, para debate feminista. Para debate que feminista. Va a ser muy interesante. Voy a atenerme al texto que escribí. El marco general de inquietudes académicas en el que se sitúa el libro de Cristina es el de conocer la manera en que los procesos globales de cambio económico, político, cultural trastocan espacios tradicionales en los que se sitúan y se mueven las mujeres. Le interesa conocer la manera en que potencian o no procesos de agencia, que desestabilizan o no el género como un sistema que articula relaciones patriarcal-capitalistas específicas. Se trata de cambios en la organización general de la reproducción social, de sus marcos normativos, de sus repertorios culturales con los que se da sentido a las prácticas y que alejan a la vez que acercan a ideales de género tradicionales. De esta manera, encuentra que con escenarios ideales femeninos tradicionales coexisten en tensión otros ideales que han sido considerados masculinos.
Ejemplo de ello es la coexistencia de esta tensión, por ejemplo, entre la maternidad y el deseo de realizar una carrera profesional y ser proveedora de un hogar. Esta tensión produce lo que la autora llama cortocircuitos en las formas tradicionales que tienen las mujeres de posicionarse en la vida y desencadena procesos de negociación de poder en los distintos ámbitos en los que ellas interactúan y se desenvuelven. Para analizar procesos de significación de las mujeres que pudieran estar dando cuenta de estos procesos globales más amplios de transformación en el orden de género, que finalmente es el objetivo de la investigación que emprende Cristina Herrera, indaga sobre transformaciones subjetivas de mujeres situadas en una intersección particular de género y de clase en la Ciudad de México. Partiendo de que los diversos repertorios culturales con los que se significan las prácticas sociales son apropiados de una manera muy distinta según el contexto sociocultural, las relaciones de género y las relaciones de clase, las mujeres que participan en el estudio de Herrera tienen distintas experiencias laborales y familiares y se mueven en su vida en un contexto de cambios identificados como parte del capitalismo tardío o neoliberal en México. Cristina analiza procesos de significación de mujeres de sectores populares en la Ciudad de México. Sectores populares definidos a partir de una consideración general basada en niveles de escolaridad, ingresos, tipo de ocupación y lugares de residencia. La pertinencia de la elección de estos sectores populares para la investigación encuentra su justificación en su hipótesis de trabajo, en la que se plantea que incluso en los grupos considerados con más desventajas, las mujeres despliegan grados considerables de agencia, especialmente cuando se enfrentan a resolver tensiones y a generar estrategias para moverse entre el trabajo remunerado y la familia. Además, entre la gama de ocupaciones que realizan estas mujeres, que incluye el papel de amas de casa y de madres para todas las participantes del estudio, participan mujeres con ocupaciones consideradas masculinas por tradición. Lo anterior con la intención de tejer un eje de comparación entre experiencias laborales que implican una mayor o menor ruptura con la división sexual del trabajo. Este eje de comparación es muy afortunado. Resultaría muy provechoso cuando el autor encuentra que la exigencia de habilidades y disposiciones requeridas en trabajos típicamente masculinizados y que por lo general tienen más beneficios materiales y simbólicos que los típicamente femeninos, implican un cambio subjetivo más profundo en las mujeres que los realizan. Es decir, a igual nivel educativo, las mujeres que realizan trabajos en ocupaciones típicamente feminizadas que están participando en la investigación no se ven constantemente confrontadas con una realidad que les lleva a profundizar, a reflexionar y a cuestionar sobre los atributos o los papeles asignados a lo femenino. Por otro lado, las mujeres en ocupaciones masculinizadas sí se ven constantemente expuestas a una reflexión, no solo sobre el papel de madre y de ama de casa con ciertos atributos, sino incluso entre la asociación entre el ser mujer y la expectativa de pasividad sexual o la inclinación a la fidelidad o incluso la disposición natural del cuidado. El estudio que da lugar a este libro amplía la manera de explorar sobre cambios subjetivos de las mujeres y para lograr esta amplitud de mirada ha sido central la forma en que Herrera se acerca a estudiar la agencia de las mujeres. Su acercamiento a la agencia femenina parte, como ella misma lo dice, de un acumulado de conocimiento de su propia experiencia en el trabajo durante muchos años sobre violencia de pareja y de otras colegas. Y este acumulado de conocimiento muestra que es cada vez más difícil sostener que las mujeres están completamente inhabilitadas de actuar en su propio beneficio debido a su posición en el orden de género caracterizado por una dominación masculina. Esta tesis está muy en el tenor de los discursos que construyen a las mujeres como seres vulnerables, infantilizadas, tuteladas. Sin negar que las condiciones derivadas de un orden de género colocan a las mujeres en situaciones opresivas, a través de esta conceptualización de la agencia femenina como reflexiva, sí condicionada, pero también en donde está presente el deseo, sí motivada por la necesidad, recordemos que son
sectores populares, sí motivada por la angustia ante las limitaciones, pero con una energía afirmativa que les impulsa a decidir sobre cuestiones no tradicionalmente femeninas y a generar estrategias de resistencia y de defensa propias que desarrollan las mujeres dentro de los márgenes de maniobra que les permiten las condiciones, mismos que se van incluso ampliando en distintas formas de estar que las mujeres generan. Estoy utilizando una expresión de la propia autora, formas distintas de estar. Al estudiar los mecanismos complejos de opresión en estas formas muy localizadas, los hallazgos de investigación de Herrera avanzan en quebrar el abstracto construido de víctima universal del patriarcado, para develar los márgenes, los resquicios de agencia que tienen las mujeres, quienes muchas veces van disimulando los nuevos niveles de competencia que tienen, las nuevas habilidades que van adquiriendo y van transitando a una nueva posición, no siempre dispuesta a esa sumisión femenina. Ello es posible a partir de este abordaje conceptual de la agencia femenina, que considero uno de los aportes importantes de los muchos en este libro, para el conocimiento de los mecanismos de producción y reproducción de desigualdades sociales, específicamente de género, dando cuenta de un ejercicio situado de agencia que abre espacio para identificar diversidad y variaciones en un mismo proceso de cambio subjetivo. Para realizar el análisis de relatos y testimonios obtenidos por medio de entrevistas narrativas y de grupos de discusión, como ya mencionaba Marta, Cristina distingue 3 dimensiones. La primera es la de trabajo remunerado y no remunerado. La segunda es la unión y la familia, y la tercera es la pareja y la sexualidad. A través de discusiones grupales y narrativas individuales, para captar los significados compartidos, también las especificidades, encuentra disensos y consensos en los que muestra desplazamientos importantes en las nociones de sentido común que tradicionalmente dan sentido a las relaciones e identidades de género. La forma que elige Cristina para presentar los resultados de investigación es otra cosa que quiero destacar y me parece muy pertinente para un estudio sobre procesos de significación de mujeres a las que el análisis sitúa en intersecciones particulares de género y clase. Cada uno de los capítulos dedicados a los hallazgos de investigación inicia con lo que llama coordenadas contextuales y conceptualizaciones de lectura, para pasar al análisis empírica de los hallazgos. Y digo que es muy pertinente porque precisamente inicia con situar a las mujeres mexicanas en el contexto específico respecto al eje que analiza. Todos nosotros que hemos dedicado tiempo a nuestra investigación hemos escuchado reiteradamente que hay una intersección de género, de clase, de etnia, de diferentes ejes de inequidad. Me parece que el ejercicio que hace Cristina realmente sitúa a las mujeres en una intersección específica. Es decir, no son mujeres que flotan en el aire, sino que son mujeres ubicadas espacial y temporalmente en Ciudad de México en la actualidad. Y ese me parece que es otro de los muchos importantes aportes de Herrera en 2 sentidos. Por un lado, como una metodología de análisis y lectura de información de la que obtiene las discusiones grupales y en las entrevistas. Metodología que primero da las coordenadas contextuales para la lectura y por otro lado presenta una precisa revisión del estado de conocimiento empírico sobre el eje que está analizando. Por ejemplo, para entrar al análisis del eje de trabajo remunerado y no remunerado, Herrera abra con información sobre la participación de las mujeres en el ámbito laboral como un fenómeno irreversible y en donde señala, siguiendo a Pedrero, que este aumento de la participación femenina en la actividad económica es resultado de múltiples factores, como la precarización del trabajo y el bajo poder de compra de la población. Herrera señala que este aumento en la participación laboral y la consiguiente reducción de la brecha entre hombres y mujeres no necesariamente se ha traducido en mejoras laborales para ellas, pues del total de mujeres mexicanas mayores de 15 años, el 37% no cuenta con servicios de salud como prestación laboral, el 41% no tiene contrato de trabajo, el 33% no tiene alguna prestación laboral y solo el 55% cuenta con vacaciones pagadas y el 62% recibe aguinaldo. Estas son las mujeres de sectores populares con las que están participando en el trabajo de Cristina. Las mujeres que son madres, como lo son las mujeres que participan en la investigación,
En particular, siguen teniendo grandes dificultades para tener un trabajo, pues no hay suficientes opciones de calidad adecuada para el cuidado de niñas y niños. Para la dimensión sobre unión y familia, Herrera presenta un completo revisión de conocimiento acumulado sobre las familias en México en el último decenio del siglo XX. Presenta datos sobre la disminución de los hogares con proveedor exclusivamente masculino, presenta datos sobre la disminución de los hogares con proveedores, con el incremento de hogares en los que se reconoce una jefatura femenina, no solamente monomarental, las tendencias actuales sobre la desinstitucionalización del matrimonio en favor de la unión libre, el aumento de la población soltera más calificada debido al retraso en la edad de la unión, y así continúa presentando las coordenadas contextuales en cada uno de sus capítulos. La información al inicio de cada capítulo de hallazgos nos permite leer los resultados del análisis a partir de estas mujeres ubicadas en un contexto específico y no desgajadas de él, mujeres inmersas en un contexto histórico y espacial específico en la que establecen interacciones con otras mujeres y con otros hombres. A partir de las transformaciones observadas en el análisis de subjetividades de las mujeres que participaron en el estudio, Herrera plantea la tesis según la cual las relaciones de género en sectores populares en la sociedad mexicana están transitando hacia un modelo menos personalizado, en palabras de la autora, más abstracto y más difuso de dominación masculina. Estas relaciones de género se transmiten a través de distintos medios culturales, ofreciendo a las mujeres modelos más diversos de ser mujer, de estar mujer, mujer madre, pero también proveedora, pero también profesionista, pero también mujer sexualizada, dice la autora. Cristina Herrera encuentra que son la posición de clase y la relación con un mercado laboral precario las que establecen estas coordenadas específicas para dar una mayor tensión o menor tensión, un mayor balance, un menor balance entre estos nuevos modelos, lo que da cuenta de campos de acción más amplios para las mujeres. En la mayoría de las participantes, dice la autora, se da una combinación de madre cuidadora, ama de casa, con mujer trabajadora y proveedora, con arreglos domésticos que revelan una autoridad compartida en el hogar con creciente poder conforme pasa el tiempo. Los valores de la familia como unidad solidaria siguen presentándose en un rejuego de un nosotros que trabaja como equipo a favor de la familia y un yo con necesidades y gustos personales. Esta defensa de valores familiares explica la dificultad de delegar tareas de cuidado infantil a servicios de guardería que además son insuficientes y que además son percibidos como poco confiables. De ahí también que las mujeres sientan que la responsabilidad de hijos e hijas es fundamentalmente de ellas, lo que nos lleva a lo que nos comentaba Marta sobre la violencia simbólica y la resistencia de ceder el poder materno. Mujer que sabe soldar, tal y como lo expresa el autor, es un libro que no solo trata de la participación de mujeres que saben soldar piezas de metal, sino otro metafórico. Son mujeres que a pesar de los cambios y transformaciones en sus contextos, en sus ocupaciones, se esfuerzan por defender la familia y la unión conyugal, aún reconociendo su fragilidad y la posibilidad de prescindir de ella. Son muchos los aportes que hace el libro al conocimiento de subjetividades de mujeres mexicanas con experiencias laborales y familiares diversas que pertenecen a sectores populares de la Ciudad de México en relación al trabajo, a los valores familiares, a la sexualidad. Los aportes de Herrera son conceptuales, metodológicos y de hallazgos de los cuales solo he mencionado una pequeña muestra y que vienen a nutrir el conocimiento sobre el campo. Felicidades, Cristina, por este libro. Y gracias por las inquietudes de investigación y de reflexión conceptual que despierten las personas que lo hemos leído. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Ana María. Y pues, vamos a escuchar a la autora, tus reacciones a lo que han dicho Ana María y Marta. Muchas gracias. Bueno, Amneris, no te presentaste, entonces yo te voy a presentar. Amneris Chaparro ahora es la secretaria académica del CIEG en la UNAM y muchísimas gracias también a ti por aceptar esta co-convocatoria a presentar el libro y a moderar la mesa. Muchas gracias y ahora quiero, antes de hablar un poquito, no voy a hablar mucho, la verdad, porque ya hablaron mucho mis colegas y amigas Ana María y Marta.
Ya lo escribí, además hablaron mucho y muy minuciosamente y les agradezco muchísimo la lectura tan cuidadosa y realmente rica y valiosa para mí, porque para las siguientes investigaciones voy a tomar en cuenta mucho lo que han estado diciendo. Y bueno, quiero también decir que por algunas razones he elegido tanto a Ana María como a Marta como comentaristas. Hoy, en primer lugar, bueno, con Ana María, además de que es la directora del Centro de Estudios de Género, al cual pertenezco y que previamente fue Programa de Estudios de la Mujer y Programa de Estudios de Género, y que pertenecíamos al Centro de Estudios Sociológicos, hemos compartido muchos espacios académicos, el curso de tesis Género y Ciudadanía, pero además compartimos líneas de investigación y preocupaciones de investigación. Por eso fue para mí natural solicitarle a Ana María que aceptara leerlo y comentarlo. Así que muchas gracias, Ana. Y con Marta, muchas gracias, Marta. Realmente esta idea surgió hace unos meses en la UNAM, cuando estábamos en un conversatorio del CIEG, y les di el libro a Amneris y a Marta y me dijeron, ¿por qué no lo presentamos? Y a mí me encantó la idea de hacerlo juntas, porque hemos compartido un seminario hace unos años, tanto el CIEG como el PIEG, de lectura y de reflexión y de discusión sobre textos feministas, y ahí en ese seminario realmente surgieron muchas de las ideas que están en el libro, ¿no? En ese seminario estaba Marta, por supuesto fue una de las instigadoras. No solo eso, también con Marta compartimos otros espacios, otros seminarios. Me parecía, no me atrevía yo a pedirle porque sé que está súper ocupada, pero su entusiasmo por comentar me hizo mucha ilusión. Y Marta, te agradezco, no voy a voltear porque me va a dar tortícolis, como dijiste, pero muchas gracias, porque compartimos también muchas preocupaciones intelectuales y teóricas y políticas también, ¿no? También quiero hacer otros agradecimientos, no voy a hablar tanto del libro. Quiero agradecer en primer lugar a todas las personas que están aquí. Me emociona mucho ver tanto número de gente después de la pandemia. A mí me habían propuesto hacer la presentación del libro por Zoom y me negué rotundamente porque creo que no es… José, aquí, gracias por venir. Pues un libro es un producto de todo un proceso largo de investigación, de pensar, de darse la cabeza contra la pared y de muchas discusiones, intercambios, y en eso no solo participa la persona que lo escribe, sino un montón de gente. Muchas de ellas están aquí, otras no están presentes, pero están y forman parte de todo ese proceso. Entonces, hacer un evento presencial con la energía que eso produce y el afecto no se compara con una sesión virtual. Entonces se tardó un poquito esta presentación, el libro salió el año pasado. Entonces muchas gracias por estar aquí. Estoy realmente emocionada con podernos encontrar y bueno, y compartir esto que ha sido un proceso un poco largo, insisto, porque la investigación que le da pie al libro inició desde que yo entré al Colmex hace ya casi 10 años. Ahí empezó la idea, empezamos a desarrollarla y bueno, hubo altibajos, hubo muchos cambios y hubo la pandemia, etcétera, pero por fin estamos aquí presentándolo. Entonces, bueno, agradecer al Centro de Estudios de Género por organizar esta presentación también, y también a las colegas que están aquí todas, creo, bueno, ahí las veo, a las colegas que estaban desde antes y a las nuevas, a Saúl, Ana Paulina, Itza, Karin, que no está, Ana María, Gabriela, y recientemente Pilar y Sara, porque no es cualquier cosa un espacio donde poder dialogar y discutir y ir elaborando ideas, ¿no? No es lo mismo que estar en solitario, aunque el trabajo de escribir sí es bastante solitario también. Entonces, bueno, quiero agradecerles a todas el espacio también del CES, porque cuando empezó todo esto estábamos en el CES y realmente colegas del CES me han ayudado muchísimo a entender muchas cosas y sugerencias metodológicas y teóricas. Pienso en Orlandina, María Luisa Tarrés, María Jesús, que ya no está, pero hemos tenido muchas discusiones que me han ayudado mucho a la investigación.
Entonces también reconocer ese espacio académico que ha sido el CES. Dentro del CEG, que ahora somos CEG, quiero también agradecer a las secretarias que han sido fantásticas en facilitar la tarea. Josefina, que se ha jubilado, pero aquí está y me da mucha emoción, un pilar fundamental. Luz, Lidia, Blanca, Mari, Graciela, las quiero nombrar. Pero especialmente quiero agradecer a las y los asistentes de investigación que a lo largo de todo este tiempo han sido parte fundamental del trabajo y sin los cuales no hubiera sido posible llegar a buen puerto. Los voy a ir nombrando por orden de aparición: Isabel Loza, que fue egresada de la maestría, Saraí Bautista, Roxana Castro, que está ahora en el CIEG, Areli Ordóñez y Roberto Valdés. Y también agradecer al CIEG, por supuesto, por convocar, a Marta ya dije, a Amneris también por su entusiasmo en esto y por haber formado parte también de ese grupo. No se asusten porque tengo hojas, pero le escribo porque después si no me olvido. También quiero agradecer a Leslie Lemus, que está por ahí también, porque la portada de este libro tiene una foto que es de Leslie. Ella me la regaló, me la donó muy generosamente, como parte de un proyecto fotográfico sociológico que tiene, y bueno, y gracias a esta alianza ahora estamos en otra investigación juntas sobre mujeres en la construcción, pero además de eso hizo una reseña muy generosa sobre el libro para la revista. Y bueno, también agradecerle a Publicaciones, a la Comisión de Publicaciones, porque a pesar de la pandemia, que se cerraron las imprentas, hicieron todo un esfuerzo para que el libro saliera, le dieron esta imagen bonita a la foto, me parece muy atractiva. Entonces también a Publicaciones, a Gabriela Said y a Claudia Prean en particular. Me emociona muchísimo la presencia de mi familia en este lugar, que allá están, Facundo, Paloma, Cristian, mi compañero, Ana también, y por todo el aguante y aguantar situaciones y momentos difíciles y tensos, pero por todo su amor, alegría, los debates familiares que tenemos, que me han enseñado mucho, sobre todo el cariño y las risas. Y a Cristian en especial, porque además de mi compañero de vida es un colega y ha leído un montón de borradores de este libro con una paciencia infinita y me ha dado excelentes comentarios. Voy a decir algunas cositas sobre el libro que no están en el libro y quizás no se dijeron aquí porque pues he ido reflexionando después y durante, y todo eso no sale en el libro, ¿no? Un poco lo que Marta preguntaba sobre mi propio proceso. ¿Por qué me interesó este tema? ¿Cómo llegué ahí? Primero que nada, quiero decir que sí, como dijo Ana María, la forma de presentar el material ha sido todo un reto. Darle una forma coherente y comunicable a un material tan rico y complejo como son las conversaciones, los testimonios, las experiencias, todo lo que las mujeres me han dicho y me han contado en grupos y también individualmente. Es un poco, no sé si responde a lo que preguntaba Marta. Es cierto que los grupos de discusión tienen sesgos y sí se nota mucho los liderazgos y hacia dónde va la discusión. Pero es un tipo de dato que surge a partir de generar situaciones donde emergen ideas compartidas, sensaciones, vivencias y experiencias compartidas que a veces no están muy reflexionadas, pero que emergen en el grupo. Y por eso a mí me interesaba hacer grupos de discusión con mujeres que compartieran algunos elementos, pero que también fueran diversas, en otros, como el trabajo. Pero al mismo tiempo hice entrevistas narrativas con varias de esas mujeres y fue en esas entrevistas donde salió más todo esto de los procesos dolorosos, las dificultades, cuestiones, sí, tiene razón Marta también, de la dificultad de abandonar ciertos elementos arraigados de lo que en México se considera valioso para las mujeres, que es la abnegación, justamente, lo que decía de Rosario Castellanos. Para la próxima la voy a incorporar. Y entonces surgió, primero el libro fue hecho, deshecho y vuelto a hacer, realmente, porque no sabía realmente cómo no perder riqueza y presentar al mismo tiempo de manera rigurosa y teórica lo que estaba encontrando. Entonces al final terminó siendo
un capítulo para cada tema. Estos temas, que son en realidad, más que temas, son ámbitos de relaciones donde las mujeres se desenvuelven, que son el trabajo, la familia y la pareja y la sexualidad. Todo lo que las mujeres deciden, piensan, reflexionan, está permanentemente atravesado por estas tres dimensiones, ¿no? Cuando a veces se hacen estudios en sociología sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la violencia o sobre la sexualidad por separado, olvidamos que es la misma mujer la que vive todo eso al mismo tiempo, y todo eso se imbrica mutuamente, ¿no? Y de ahí surgen estos posicionamientos de ellas que a su vez son cotidianos, pero están en una estructura de, justo lo que comentaba Marta, estructuras que no cambian, o sí cambian, pero que son bastante permanentes todavía, lo de género y clase, claramente, ¿no? Entonces, sin embargo, es en estas pequeñas decisiones, pequeños posicionamientos, desplazamientos que se van dando al hacer frente a estos condicionamientos sociales, estructurales, donde podemos ver que hay cambios, que hay maneras en que el género se deshace. Esto no es que se deshaga, más bien se deshace por un lado, se rehace y se reafirma por el otro, pero es una estructura cambiante, y eso es lo que yo quería mostrar un poco a partir de este estudio empírico. Y sobre todo tenía la intención, al principio, Marta me preguntaba cómo fue mi proceso también fue de desestructuración. Una va al campo pensando que las mujeres ahí afuera le van a contestar las preguntas que una tiene y que formuló antes de conocerlas, ¿no? Y al mismo tiempo ellas van a responder a mis preguntas en el sentido que supongo que van a responder. Y sobre todo tanto en sociología, donde a veces solemos compartimentar y poner variables y agrupar a las personas según características y variables, y en la vida real eso no necesariamente se observa así, pues al mismo tiempo tenemos expectativas políticas y esperamos, desde los discursos feministas al menos, encontrar pistas de la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces una va y todo lo que observa intenta que se encaje dentro de esta idea. Entonces, cuando uno se encuentra con las mujeres reales, hablando, es verdad que el grupo, al principio, el dispositivo de grupo de discusión puede parecer un poco forzado, pero realmente cuando se genera confianza, discusiones, realmente se producen debates y discusiones, risas y llantos y situaciones que muestran que hay algo de real, por un lado, allí. Entonces sí son datos que muestran, a mí me hacían ver que algo de la experiencia de las mujeres ahí estaba en juego, ¿no? Y bueno, en todo eso era difícil clasificar, esto es subordinante, esto es emancipador. Todo lo que las mujeres hablaban era de las dos cosas, eran situaciones mezcladas, uno no podía decir, esto es dominación masculina o esto es emancipación, porque en la vida cotidiana aparecen decisiones, deseos, negociaciones muy concretas, a veces no pensadas, a veces sí, que son reflexionadas finalmente. Entonces, yo lo que quería era, al principio, mostrar que no es cierto que las mujeres están sometidas por un hábitus inconsciente, al menos eso se veía en muchos trabajos. Yo trabajé mucho en violencia de pareja y el marco teórico siempre era, la violencia es la dominación masculina en su máxima expresión, y esta dominación es por vía del sentimiento y es por vía inconsciente, y usaban la palabra hábitus muchas veces en este sentido, que no fue originalmente la idea del autor, de Pierre Bourdieu, ¿no? Sin embargo, se ha un poco popularizado de esta manera, entonces era como, no hay salida, todo es dominación, y además es una dominación aceptada. Esto de la violencia simbólica es cierto, pero tampoco es algo inamovible, ¿no? Porque las mujeres, al hablar de sus vidas, muestran mucha reflexividad, incluso haber pensado y haber decidido y haber hecho ingeniosamente determinadas estrategias para mantener ciertas situaciones que son convenientes, sobre todo en el ámbito precario en el que viven, dada su clase social y su situación laboral,
pero que no era necesariamente una cuestión de sumisión voluntaria o involuntaria o emocional, sino que había una gran cuota de reflexión en todo lo que hacían, incluso cuando lo que hacían era negociar, defender la familia, defender el papel del proveedor y de la ama de casa, estos ideales de familia. Tienes razón, Marta, son persistentes y todo el tiempo, y es difícil pensar que puede haber un ceder ese poder materno, porque es un poder fuerte también y puede ser hasta muy dañino. En muchos casos se habló muchísimo de las suegras, por ejemplo, y cómo ellas también, cuando hablan de ser en el futuro suegras, no se mueven mucho de esos papeles, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo interpretamos, no? ¿Es repetir el mismo modelo o hay de verdad una reflexión al respecto? Yo lo que encuentro al final de todo el estudio es que hay una apropiación reflexiva y estratégica de esos mismos ideales que quizás para sus abuelas eran incontrovertibles, eran una cosa del destino, eran algo que ni siquiera se cuestionaba. Entonces, en ese sentido es que creo que encontré ciertas pistas de esto que yo buscaba, que era, ¿podemos hablar de que el género en algún momento va a tener menos importancia? O hay autoras que hablan de desgenerizar la sociedad, de la desgenerización, o de, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué quiere decir? Exacto, abolir el género, o que la sociedad se vuelva andrógina o sin diferencia sexual. Mi pregunta finalmente es, ¿qué quiere decir que en las relaciones cotidianas, en los ámbitos de trabajo y de familia, y etcétera, el género tenga menos importancia? O que la diferencia sexual no se convierta en desigualdad automáticamente. Una sociedad utópica, pero creo que hay pistas que podrían imaginar algo así si se dan otras condiciones y si se dan también ciertas respuestas políticas, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué elegí el trabajo como eje central? A mí me parecía, más bien, esto sí fue una decisión previa, o sea, esto no fue algo sobre la marcha sí fue mucho el cuestionamiento de ¿qué entiendo yo por emancipación? Yo escuchaba a las mujeres y decía, no, pero ¿cómo? Si trabajan y hacen cosas tan increíbles, hacen cosas que hacen los hombres, hacen cosas rudas, pesadas, ¿cómo es posible que al mismo tiempo hablen de no la maternidad ante todo y no voy a ceder? O sea, por ejemplo, se quejaban mucho de ellos no ayudan en la casa y yo ahora tengo la doble jornada y soy la principal proveedora y ellos no ayudan, pero por otro lado era, no, pero lo hacen mal, no lo saben hacer, mejor, o sea, ese tipo de cosas de no voy a ceder mucho ese poder, ¿no? Sin embargo, están obligadas a salir a trabajar por la situación económica, social en la que han vivido, pero no solo eso, porque si fuera así solamente diríamos, bueno, están obligadas y lo hacen por obligación, pero su identidad principal es la maternidad, la familia, el cuidado, la pareja, ¿no? La abnegación, ese modelo. Lo que ocurre es que una vez que empiezan a salir al mercado laboral, ya se dan cuenta que eso no solamente es una ayuda, sino que es algo que les da sentido, que les estructura la vida, que les da una identidad, que les da satisfacciones. Entonces, no solo es ganar dinero, muchas lo piensan así, como, bueno, gano dinero y ayudo en la familia porque la familia es lo principal, ¿no? Sino que sobre la marcha, y eso es lo importante de destacar, que también hay que ver el tiempo, ¿no? No hay categorías fijas, sino que en el tiempo las personas van cambiando, van adquiriendo agencia, van cambiando sus subjetividades, y ese era el objetivo de la investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué elegí sectores populares? Venía trabajando con mujeres en temas de violencia de pareja muchos años. Ese modelo teórico no funcionaba, incluso en esas mujeres que eran quizás las más vulnerables según el discurso oficial y las menos empoderadas y las que más estaban sometidas emocional y moralmente a la dominación del hombre, etcétera. Ellas no encajaban con esos retratos, ellas no
no se parecían a esos retratos que se hacían sobre la víctima, la mujer víctima. Entonces fue ahí como empezó, y el tema del trabajo y de ingresos propios y autonomía siempre salía como la salida de la violencia, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver qué pasa con el trabajo, qué estructura el trabajo. Y ¿por qué trabajos masculinos? Me empezó a interesar ahí, porque pues en programas que había para prevenir la violencia o incluso para que las mujeres que vivían violencia pudieran salir, vi que hacían programas de capacitación en oficios no tradicionales, así se llamaba, ahora tienen otro nombre, pero copiados de algunos modelos que funcionaban en Europa, era que las mujeres aprendan oficios, ¿no? Entonces, era interesante cuál era la relación que había entre empoderarse y hacer cosas masculinas en lugar de enseñar otro tipo de cosas. Entonces, me pregunté qué pasa entonces si de verdad hacer un trabajo diferente, el tipo de trabajo y no solo trabajar, generaba algún cambio más profundo. Y bueno, sí encontré, no grandes y espectaculares diferencias, pero sí en las mujeres que se dedicaban a trabajos masculinizados, porque no son masculinos, sino masculinizados, había un tipo de reflexión distinta sobre su propia identidad, feminidad, el género. Entonces, pues sí en el trabajo y en el tipo de trabajo, ¿por qué? Porque genera también exigencias corporales, subjetivas, disposicionales diferentes, que le quitan género a una ocupación, ¿no? Normalmente se asocia una ocupación femenina o masculina con disposiciones naturales, ¿no? Se naturaliza lo femenino o lo masculino, y al estar obligadas o a desear o a incluso entrar en esas ocupaciones por interés propio, pues el cuerpo, el entrenamiento del cuerpo, las emociones y el tener que lidiar con un montón de hombres en un espacio laboral genera otro tipo de rupturas, de tener que lidiar con cosas y acosos y descalificaciones, pero al mismo tiempo hacerse fuertes y no hacerse masculinas. Eso es lo que encontré y sigo encontrando ahora con Leslie en lo de las construcciones, es hacerlo igual o hacerlo mejor, pero diferente. No nos volvemos hombres ni nos masculinizamos, pero sí hay una reflexión distinta sobre esta tarea no tiene género. Y como no tiene género soldar, tampoco tiene género hacer la comida o limpiar, ¿no? Entonces ahí se empiezan como a desestructurar estas cosas que luego se llevan al ámbito de relaciones y pues los propios hombres también empiezan a cuestionar eso, ¿no? Los propios compañeros de trabajo, los propios parejas y familiares, ¿no? Bueno, no me quiero extender, no sé cómo estamos de tiempo. Pero bueno, sí, no sé si se degeneriza la sociedad, pero sí hay pistas de que hay elementos que se desestructuran y que se crean nuevas formas de feminidad. Eso es un poco lo que también es una de las búsquedas que yo tenía, ¿no? Formas de estar y de ser mujer. Entonces, ¿qué significa las nuevas masculinidades? Se habla mucho de eso ahora, pero yo creo que estas nuevas masculinidades fueron precedidas por nuevas feminidades. Y estos son ejemplos que no son espectaculares, pero son ejemplos de una mujer que sabe soldar, pero con unas uñas. El martes conocí a una, en uno de estos, que dije, wow, si tuviera la foto la pondría. En uno de estos pilares del gobierno de la ciudad que enseñan oficios, taller de herrería lleno de mujeres, taller de carpintería lleno de mujeres, plomería, ¿no? En el de herrería había una abuela y una nieta soldando cosas de metal con unas uñas así súper de diseño esculpidas. Entonces me acerqué y les pregunté cómo hace para soldar con esas uñas, y dijo, porque acá venimos a todos los talleres, al de uñas, al de soldar, al de plomería y al de, o sea, y bueno, increíble, increíble para mostrar. Y era una abuela, además, y una nieta, y había muchas otras mujeres ahí, y no le tenían miedo porque antes me habían dicho en este otro estudio que lo de soldar era, sí tiene razón Marta, es un poco tramposo el título, porque en realidad las que soldaban no eran tantas en el grupo.
porque le tenían miedo justo a la soldadura, a la máquina y a todo esto, ¿no? Pero el martes vi una fila larga de mujeres soldando, ¿no? Entonces fue como, acá están mis mujeres que saben soldar, pero además de todas las edades. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el futuro es incierto en cuanto a cómo se va a deshacer o a rehacer, pero que hay nuevas maneras de entender lo femenino y lo masculino, las disposiciones de género, de eso no hay ninguna duda y seguramente no van a retroceder. O sea, cuando les pregunto por qué hacen esto, por qué estudian esto, o por qué están en este tipo de oficios, las respuestas son para no depender de un hombre, porque me gusta, porque no quiero estar en una oficina, no me gusta que me manden. Tanto las que son madres solteras, porque también hay muchas que dicen, yo porque soy madre soltera y necesito poder hacer los arreglos, ¿no? No solo ellas, también las que tienen pareja, es ¿por qué voy a depender de un hombre para hacer esto? ¿No? Es como, y ahí se rompen un montón de ideas sobre qué es, sin abandonar lo de la maternidad, la familia, y esto porque creo que ahí un poco respondiendo a lo que Marta preguntaba, o más bien señalaba de que me decía que había que profundizar más, y de hecho quiero profundizar más en esto, un nuevo tipo de lazo social. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres tienen una moral distinta, que pueden generar un lazo distinto a asociado con lo masculino, del capitalismo, de la violencia. Yo no lo creo, no creo tampoco en esos esencialismos de que lo femenino es moralmente superior o lo que fuera, pero sí hay algo que no es femenino en el sentido de las mujeres biológicas, sino de una posición que tiene que ver con la ética de lo particular, la ética de la atención a una persona particular y a una relación particular. En ese sentido hay un lazo, no es un lazo social en el sentido la nación o algo por el estilo, pero sí es algo que utilizan o que les resulta, no solo a ellas, sino a muchas otras mujeres, necesario ante el mundo del mercado, insisto, de la exigencia del mercado de consumir, de tener más ingresos, de permanentemente, al mismo tiempo que no ofrece vías para satisfacer esas nuevas demandas de consumo, de éxito. Dependiendo de las clases sociales, esto puede ser subsistencia o el afán de acumular, ¿no? Podemos pensarlo así. Y ellas, al final de cuentas, un tema que a mí me interesaba también y que no es menor, es el tema del feminismo, ¿no? que Marta también comentaba. Yo me preguntaba, todo esto que las mujeres muestran, que están cambiando, mujeres del sector popular, que además son la mayoría en este país, ¿qué le pueden enseñar al feminismo? ¿O son feministas? Y por eso se los pregunté, y pues encontré que adherían a muchas cosas, ideas feministas, como por ejemplo la independencia económica, la fuerza para hacer cosas que nos han dicho que no podemos hacer, el derecho a decidir sobre el cuerpo, no todo, porque muchas no estaban a favor del aborto, por ejemplo, pero sí de regular la fecundidad y de etcétera. El vivir sin violencia era otro de los valores que estaban dispuestas a no ceder nunca, y justo ninguna de ellas vivía violencia en el pasado quizás, pero a partir del trabajo y de la independencia económica habían dejado ese era un límite que no estaban dispuestas a tolerar, como sí habían tolerado sus madres y abuelas, ¿no? Entonces todo esto ellas sí lo asociaban con ideas feministas, pero tampoco querían como decirse feministas, porque asociaban también al feminismo con estas cuestiones más nuevas de que ellas entendían como individualistas, antihombres, antifamilia, antirredes, antirrelación. Entonces ellas sí estaban como un poco dudosas de decir soy feminista porque el feminismo es eso, ¿no? El individualismo, la mujer súper exitosa, súper poderosa, que no quiere hijos, que no quiere, o sea, no, eso no era algo, y no querían que sus hijas se convirtieran en eso, aunque muchas de ellas iban a las marchas, ¿no? Entonces, sin embargo, había, a pesar de no querer decirse feministas, por entenderlo de esta manera, creo, pero yo creo que sí hay un feminismo, como dijo Marta, espontáneo, yo le diría popular o no sé cómo,
que tiene mucho que ver con las luchas feministas viejas y nuevas, porque todas ellas hablaban de, ahora está esto del género, ¿no? Ahora está esto del género y entonces ahora es más legítimo que yo diga, hago esto o hago aquello, o decido trabajar sin pedir permiso, o decido ir a trabajar a un taller donde hay puros hombres, aunque a mi marido no le gusta porque le da celos, pero yo lo decido, ¿no? Y estos discursos del género, según que ellas los asociaban, por ejemplo, con el vagón rosa del metro, con la ley de violencia, con las marchas feministas, todo eso está en el clima cultural y están muy metidas también en eso, han ido a marchas, incluso algunas han llevado a sus hijas a marchas, a veces para que la hija vea que hay violencia y que se tiene que cuidar, ¿no? No tanto porque soy feminista por las ideas feministas en sí, ¿no? Pero sí hay ese clima que está para quedarse y que ha generado, insisto, por las luchas feministas nuevas y viejas, políticas públicas, discursos, cosas muy imperfectas para las feministas, pero que para ellas son muy válidas, muy visibles y muy útiles para poder apoyarse de eso y decir, ahora está esto del género y entonces ahora podemos defender estas posiciones distintas, ¿no? Y eso yo creo que también se ve incluso incipientemente en los hombres, ¿no? Vuelvo al ejemplo del taller en el que estuve el martes, donde el señor que enseñaba herrería era un maestro herrero, y él estaba como primero muy sorprendido de que perdieron el miedo a la soldadura, y segundo, las apoyaba muchísimo, era como... Y decía él, sí, es que ahora las cosas cambiaron porque ahora está esto del género, ¿no? Sea como sea, que sea. Entonces, yo creo ya, para terminar, que pues, sí el feminismo tiene que abrir un poco el panorama de lo que se considera una lucha feminista y observar estos feminismos que, aunque no se digan tales, lo son de alguna forma, ¿no? Son maneras de posicionarse y a veces sí lo asocian con el feminismo, pero a su modo, ¿no? Y este modo está situado por clase social, por situación, por género, y por muchas otras razones, también la situación familiar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, el feminismo debería o articular más los distintos grupos y las distintas demandas, ¿no? Y necesidades. Bueno, muchas gracias por venir. Anne-Maryse. Muchas gracias. Sí, Marta la ven con el teléfono porque nos está escuchando desde aquí. No crean que está en la línea del horóscopo o en el banco, pero un par de minutos de cierre para nuestras invitadas. Marta, por favor. Sí, no sé si ¿ustedes me escuchan? Sí. Mira, bueno, la complejidad y la maravilla de tu libro. Yo quisiera una de las cosas, ¿no? Y que era un poco a lo que yo quería señalarte, y que tú lo dices muy bien acá, ¿no? De cómo la ambivalencia, cómo hay unas cosas que son verdaderamente novedosas y actuales y al mismo tiempo están atravesadas por estos valores de antes. Hay una mujer que le dice a su hija que si tiene ganas, hablando de la sexualidad, ahora hay muchas cosas para satisfacerse sin necesidad de denigrarse con un hombre. Entonces, por un lado está hablando de los juguetes sexuales, de los consoladores, ¿verdad? Y le está diciendo a una hija, hay muchas cosas con las cuales satisfacerte, con la posibilidad además de que una madre le diga a una hija que se puede autosatisfacer sexualmente, y por el otro lado siendo sin necesidad de denigrarte con un hombre, o sea, donde el tema de una relación sexual fuera de ciertos esquemas es algo que afecta a las mujeres, la reputación de las mujeres la va a denigrar. Entonces, esta frase, que además, bueno, son muchas las frases en donde las mujeres dicen dos ideas que parecería que se contraponen, pero no es que se contraponan, se complementan con esto que dice Cristina, es decir, hay ese cambio en una parte sobre, hay la posibilidad de satisfacerse sexualmente, pero no lo hagas
de una manera en donde tu reputación vaya a estar afectada. Y yo, a la hora que leí mis notas, no se me olvidó poner este ejemplo que me parecía espectacular. Y por eso yo decía que el tema de la represión sexual es lo que me pareció aún más que el de la abnegación de la maternidad, el que está como más enquistado en muchísimas de ellas, o sea, cómo es decentes y las que no son decentes, y atravesado por la valoración de la sexualidad, y al mismo tiempo hay muchísimos comentarios en función de la libertad sexual. Y lo que me parece realmente destacable del esfuerzo de Cristina de ir mostrando la ambivalencia y la complejidad y cómo se van entretejiendo las cuestiones de avance y al mismo tiempo las que persisten, ¿no? Tan atrasadas. De veras que muchísimas felicidades. Fui muy feliz de leer tu libro, Cristina. Gracias, Marta. Ana María, una última reflexión. Sí, tenemos unos minutos para alguna pregunta o comentario por parte de el piso. ¿Hay alguien? ¿No? Están muy abrumadas. Van a ir al taller de herrería el próximo. ¿Qué día es? Nada más por curiosidad. Sí, ahí hay una pregunta. Habla fuerte, por favor. Ahí viene el micrófono. Gracias. Hola, sí, ok. Bueno, primero, muchas felicidades. Y mi pregunta es, como en esta ejemplificación que ponen intergeneracional entre madres e hijas, bueno, yo sé que dijiste ahora como, tal vez no se reconocen como feministas las mamás, pero las hijas iban a la marcha, y bueno, esa como ejemplo que pusiste, y bueno, supongo que está en el libro, pero como que si notaste ¿cómo decirlo? Como a partir de que las hijas tienen una intención de ir o sea, de ir a las marchas, de considerarse feministas, hay como una reflexión de las madres hacia qué es el feminismo, o sea, como no tanto desde el ser, el de trabajar como, o sea, como en soldar y eso, sino también mezclado con que tal vez las hijas tienen otros procesos de politización en universidad, prepa, secundaria, como si las mamás, ¿cuál es su recepción ante a esa politización de las hijas? Sí, creo que… Okay. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, un comentario? Para tomar un ¿Hay tu nombre? Perdón. Mariana. No, bueno, si nadie más quiere decir algo, le contesto a María. Creo que allá atrás, sí. ¿Por qué no te acercas? Sí, gracias. Hola, yo soy Elsie. Pues yo creo que es muy concatenada a la pregunta que hizo Mariana, porque creo que sí es como un proceso, bueno, me llamó mucho la atención el proceso entre sí, la relación madre-hija y los nuevos procesos de intercambio que son posibles, también creo por el cambio generacional, ¿no? O sea, el acercamiento madre-hija que hay ahora es diferente a una relación previa, pero sobre todo con la conformación del trabajo, ¿no? O sea, un poco lo que estaba subrayando, la presencia de el trabajo, estructurando todos estos nuevos procesos, y sobre todo me agrada mucho la idea de no necesitan nombrarse feministas para ejercer o postularse o posicionarse en torno a ciertas identidades. No es una, ahora sí que más que una pregunta, fue un comentario, pero como muy en relación de, más bien considero que se conforman trabajo, relaciones familiares al interior para dar lugar a este llamado feminismo, o a esta recepción del feminismo, ¿no? Ay, tu nombre, perdón. Elsie. Elsie. Ok, gracias, Elsie.
Pues gracias por las preguntas y por interesarse. Bueno, sí, qué interesante que chicas jóvenes estén preguntando sobre la relación madres e hijas y el feminismo, porque pues estas mujeres, casi todas tenían hijas e hijos, algunas eran de hijas adolescentes, otras tenían hijas adultas y otras tenían hijas chiquitas, ¿no? Pero una pregunta que, como decía Marta, resultó muy buena en los grupos de discusión fue, ¿qué esperarías para el futuro de tus hijas? Porque me pareció justo, porque hay tanta inversión en la maternidad que esa podía ser una pregunta interesante y de hecho lo fue, porque salieron muchísimas cosas que en realidad son como deseos frustrados, como deseos para las hijas, incluso confrontarse consigo mismas, muchas, ¿no? Y entonces, no todas tenían hijas que iban a las marchas, eso es cierto, o sea, pero sí había toda una preocupación porque las hijas estudiaran y tuvieran una carrera y sobre todo no dependieran de un cabrón. O sea, era una frase dicha en todos los grupos. Si tú no estudias y no te preparas y no tienes independencia económica, te puede tocar cualquiera que luego te denigra. Bueno, eso estaba muy fuertemente puesto en el deseo para las hijas. Era más una cuestión, no tener una pareja heterosexual, porque casi todas deseaban eso para sus hijas, como tener una familia, tener hijos era lo máximo, pero no a cualquier precio, no de cualquier manera, y para eso era necesario prepararse. Entonces, ¿qué feminismo es ese? No lo sé, no es una cosa de vamos a eliminar a los hombres o cosas así, o no depender, cuando dicen no depender o no denigrarte, como el comentario que hacía Marta, que una mujer dijo, pues tenía que ver más con experiencias de ellas o de sus abuelas o de sus madres o de personas o incluso de ellas mismas, ¿no? Esto que hablaban de la sexualidad, que era muy difícil justo hablar de la sexualidad, fue el tema que más costó. Siempre se desviaban a hablar de la sexualidad de las hijas, no de ellas, ¿no? Era como, no, la preocupación por el embarazo, la preocupación por la maternidad en soltería, la preocupación por la violencia sexual, o sea, pero todo era sobre las hijas, no tanto hablaban de ellas, ¿no? De su sexualidad, y en eso tiene razón Marta, hay una cuestión, no sé si de represión al hablar o en la propia vida de las mujeres, ¿no? Hablaban, a veces bromeaban mucho con esto, pero realmente en las entrevistas individuales salían muchas historias de esta represión y de pues no tener agencia sexual, pues finalmente, ¿no? Pero entonces para las hijas era, no caigas en eso, más bien elige un buen partido, un hombre que sí te respete y que sí te procure y que sí te ayude y que sí, sobre todo, no que te provea, porque esa es otra idea interesante, que te acompañe, que te impulse, que te ayude a lo que tú quieres hacer, a tu carrera. O sea, ese era un poco el deseo para las hijas. Y entonces eso puede ser algo feminista, aunque ellas no lo dijeran así, de alguna manera, pues no es el matrimonio, sí, pero no de cualquier manera. Es más, mejor la unión libre, decían la mayoría. Una cosa novedosa también, que en el pasado era la unión libre no, porque luego quedas como desamparada. No, acá era más bien, no, primero prueba la unión libre un par de años y ves si funciona bien, y si no, no importa, lo importante es la pareja, los acuerdos, que se respeten, que ambos, etcétera, ¿no? Entonces sí, son los mismos quizás ideales, pero resignificados, o sea, sí la familia, pero no esa familia tradicional, donde había una desigualdad de poder tan fuerte. Sí la pareja heterosexual. También hablaban a veces de, no, que ahora está esto del lesbianismo, ¿no? Y que, bueno, quién sabe. Algunas hasta decían, bueno, igual y con una mujer está contenta, ¿no? Pero sí con mucha reserva, como con mucha cautela. Entonces íbamos por ese lado. No la cuestión de las marchas, aunque lo de las marchas está muy presente. También tienen como esta duda de la violencia de las mujeres en las marchas, ¿no? Que no está bueno, que las mujeres ejerzan violencia y que rompan cosas, ese tipo de cosas tampoco era como muy… Sin embargo, algunas habían ido con las hijas a marchar, ¿no? Un poco en actitud pedagógica, como decía antes, de fíjate que hay que tener cuidado porque los hombres son violentos y mira los feminicidios, y, ¿no? Más como de cuidar y de proteger, no tanto como
insisto, el aborto no era un tema, muy pocas decían, bueno, está bien, yo respeto a la que aborta, pero todavía había mucha resistencia a hablar de eso, pero eran grupos de discusión. Tiene razón Marta, quizás en la vida privada, bueno, hay otras posturas distintas, ¿no? De hecho, en los grupos sí salió mucho de, pues sí, conozco una vecina, una prima, una sobrina, y bueno, está bien lo que decidan, ¿no? Entonces sí hay como esos desplazamientos, aunque no son posturas así radicales en cuanto a y sus hijas no eran de esta, quizás por el sector social de estas mujeres, la gran mayoría de sus hijas lo que quería era estudiar, tener una carrera, y de eso ellas tenían miedo, ¿no? Que se vuelvan muy independientes, demasiado independientes, porque entonces ya no van a querer tener una pareja y familia, y eso sí fue algo que atravesó todos los grupos. Qué bueno que quieran estudiar, qué bueno que quieran tener su dinero, qué bueno que disfruten un tiempo, pero que ya después sienten cabeza y tengan familia, ¿no? O sea, porque, y el miedo era a que luego les gustara viajar, comprarse cosas, la libertad. Entonces ahí era un punto de, por un lado, deseo de algo que lo veían como algo muy atractivo, como qué padre que viaje, que disfrute, que tenga sus cosas, que se compre un carro, que no tenían y esos ideales de la chica que termina una carrera, sobre todo ellas pensaban en carreras, no sé, como ingeniería, arquitectura, para que tengan dinero, para que sean independientes, para que tengan su departamento, no dependan de un cabrón, pero un rato, ¿no? Y después sí, que encuentren a alguien que pueda estar con una mujer así, porque también era eso mucho de... y también la duda, ¿no? ¿Van a encontrar a alguien que quiere estar con una mujer así o no? O sea, mucha duda sobre si los hombres cambian o van a cambiar por sus propias experiencias con sus parejas, aunque los estaban reeducando, ¿no? Ellas invertían mucho en reeducar a las parejas. Que podemos decir por qué además tienen que trabajar en eso, pero para ellas era algo importante, porque sí, la estabilidad emocional, económica que da la familia no la querían perder, ¿no? Entonces, es en estas ambivalencias donde uno puede ver feminismo, no feminismo, en fin, cosas que pueden ser incluso pueden ir cambiando y aumentando hacia las generaciones más jóvenes, ¿no? También. Entonces, un poco esa ambivalencia con el feminismo, con sus hijas, que no eran todas feministas, pero sí tenían como estos ideales de independencia, y algunas chicas que se colaron en los grupos y estaban haciendo una licenciatura, que se colaron, digo, porque el objetivo eran mujeres del sector popular, pero bueno, entraron y ellas sí tenían un poco esta idea de voy a tener muchos hombres y después voy a ver si uno me conviene o no, y eso sí, dinero dividido, o sea, no mantenerlo, no, y partes iguales las tareas del hogar, ¿no? Y cosas así. Entonces, incluso una dijo, y bueno, ya, esas sí estaban a favor del aborto, habían abortado, lo dijeron en los grupos, y las otras como que se espantaban un poco, pero después, a ver, cuéntame más, ¿no? Entonces, ahí se dio un poco de esto intergeneracional, ¿no? Que incluso las más grandes les decían a estas chicas, ya vas a ver cuando te enamores, ¿no? Como que se ponían en papel de madres y como si fueran ellas sus hijas, ¿no? Y fue muy divertido ese grupo, pero bueno, es una situación de grupo, ¿no? No sé si con esto respondo algo de lo que comentaron, pero bueno, muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, Cristina, y yo creo que bueno, compren el libro, eso es muy importante. Creo que es una invitación no solo a enterarnos de las vidas de estas mujeres que no solo saben soldar, sino muchos otros oficios, sino también que es un gran ejercicio en cómo se hace una investigación sociológica feminista. Entonces creo que aquí hay muchas pautas metodológicas, conceptuales, que pueden ser muy útiles para quienes están estudiando estas disciplinas. Y me quedo simplemente con un comentario. Creo que muchas de las cosas que hemos discutido pues interpelan a las otras feministas. ¿Cuántas de las autodenominadas feministas sabemos plomería o sabemos cambiar una llanta o hemos pensado en dedicarnos a la herrería como un potencial no solo hobby, sino como un trabajo
adyacente a la labor académica. Creo que eso también es parte de esta postura política de comenzar a, si no desgenerizar, sí a cuestionar muchos de los propios mandatos de género que dentro de la academia feminista seguimos reproduciendo. Quiero agradecer enormemente a Marta Lamas, Ana María Tepichín, ha sido un agasajo escucharlas, Cristina Herrera, muchos éxitos. ¿Cuándo viene el siguiente libro? Pronto, muy bien. Y a quienes nos acompañaron aquí en la transmisión, a todo el equipo del Colegio de México, gracias por recibirnos, al equipo del CIEG y pasen una muy linda tarde. Compren el libro. Gracias. Aquí en la explanada hay un brindis, un pequeño brindis. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Escuché todo, gracias a ti, Anmeris, qué maravilla. Gracias, Marta. Yo sí las estoy viendo en pantalla, ustedes no me ven a mí, pero yo sí las veo. Sí, ok. Bueno. Ay, Dios. Abrazos.